Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, y doy testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah. El sistema del califato basado en los preceptos de la profecía en el estado de Magreb al-Aqsa islámico. En el ámbito financiero y monetario, se abolirán los tipos de interés aplicados a los préstamos bancarios, tanto antiguos como nuevos. Los préstamos bancarios se concederán sin coste alguno, sin intereses, comisiones ni cargos. El objetivo final es eliminar permanentemente el crédito bancario y suspender la actividad bancaria a medio plazo. Se establecerá una agencia de préstamos no usurarios llamada Al-Qard Al-Hassan para ofrecer préstamos sin intereses a familias y empresas, y se creará una tesorería pública llamada Bay al-Mal al-Muslimins. Se exigirá el pago de salarios en efectivo tanto en el sector público como en el privado, junto con los pagos semanales. Se introducirá una nueva moneda metálica y se eliminará el requisito del seguro obligatorio. Se crearán fondos de inversión financiera estatales y conformes con la Sharia, incluyendo el fondo Zakat, el fondo Sadakat, el fondo Jizya, el fondo Waqf, el fondo de impuestos y el fondo de solidaridad vial, todos ellos gestionados por organismos públicos. Se prohibirá el ahorro y el acaparamiento mediante la eliminación de todos los instrumentos financieros diseñados para fomentar el ahorro de particulares y empresas y la prohibición de su venta o intercambio. Además, se adoptarán medidas para abolir los planes de pensiones y liquidar todos los fondos de pensiones, así como las mutuas de salud. El valor de la moneda se fijará e indexará al precio de metales preciosos como el oro, la plata y el cobre. Cabe destacar que la moneda nacional no será convertible a divisas. Para reducir el sobreendeudamiento de hogares y empresas, el Estado está implementando un programa para convertir préstamos con tasas de interés usurarias en préstamos sin intereses, según los siguientes procedimientos. Se establecerá un organismo adscrito al Tesoro llamado Al-Qard Al-Hassan por un periodo determinado. Su misión es convertir préstamos con tasas de interés usurarias en préstamos sin intereses. Los prestatarios, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán presentar su solicitud a Al-Qard Al-Hassan, solicitando la conversión de uno o más préstamos, acompañada de un certificado del banco o bancos prestamistas que indique el saldo principal pendiente. Al-Qard Al-Hassan liquidará la deuda del prestatario con los bancos prestamistas. El prestatario reembolsará las cuotas del préstamo a Al-Qard Al-Hassan sin intereses ni comisiones, según los términos y plazos acordados. Se liquidarán todas las inversiones y contratos celebrados por el Estado en relación con productos de ahorro. Se prohibirá la negociación de instrumentos financieros con intereses usurarios y que fomenten el ahorro. Se prohibirán las siguientes operaciones: la negociación de bonos con intereses, la titularización de cuentas por cobrar, la venta de contratos de futuros y derivados, la negociación de criptomonedas, la financiación colectiva con intereses, los planes de inversión colectiva en valores y las inversiones de capital riesgo. Se prohibirán los planes de inversión colectiva inmobiliaria, los acuerdos de recompra y la titularización de activos. Se abolirán las zonas financieras francas y se suspenderán las actividades de las sociedades de inversión de capital, los bancos y las empresas de gestión financiera. El Estado retirará su participación en bancos e instituciones financieras. Se prohibirá la especulación y el capital riesgo. Se prohibirán las operaciones con divisas apalancadas y las operaciones en Forex. Se prohibirá la intermediación financiera. Se cerrará la bolsa de valores y el depósito central de valores.
Se abolirá el mercado de futuros para instrumentos financieros y se establecerá un mercado de valores que cumpla con la Sharia para las empresas que cotizan en bolsa. Este mercado será físico y prohibirá la especulación, las operaciones a margen, el apalancamiento, los intereses, las comisiones de fijación de precios y los contratos de futuros. Se liquidarán las empresas financieras públicas. En materia tributaria, se eliminarán todas las exenciones o privilegios fiscales otorgados a particulares y empresas. Se eliminará el impuesto sobre vehículos pequeños, mientras que se aumentará el impuesto sobre los coches de lujo. Se eliminará el impuesto al valor agregado, IVA, sobre bienes esenciales como alimentos, combustible, gasolina, medicamentos y ropa. Se aumentará el IVA sobre los bienes de lujo. Se eliminará el impuesto a la renta para los salarios bajos. Se eliminará el impuesto al consumo interno y se penalizará la evasión fiscal. Se realizará una revisión exhaustiva de las listas y datos tributarios. Se aumentará el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en alquiler, con la excepción de las viviendas principales o residencias secundarias en casos de poligamia, que estarán exentas. Se eliminará el impuesto municipal y el impuesto sobre las ganancias de capital de los bienes raíces. El impuesto sobre vehículos pequeños se eliminará permanentemente, mientras que el impuesto sobre los coches de lujo pertenecientes a las personas más adineradas aumentará significativamente. La transición de un sistema financiero nacional basado en impuestos a un sistema basado en el Zakat será gradual y se desarrollará en las siguientes etapas. Primero, se eliminarán los impuestos a las personas de bajos ingresos y a los bienes esenciales. Segundo, se reducirá la carga tributaria y se consolidarán los impuestos con los mismos objetivos. Tercero, se implementará un sistema tributario único que combine todos los impuestos que gravan a las personas y a las empresas. En cuanto al Zakat, los fondos asignados al fondo serán distribuidos por el organismo gestor, de forma excepcional, a los residentes pobres y necesitados de pueblos y aldeas desfavorecidos, quienes son por derecho propio los beneficiarios más adecuados de los fondos de Zakat. Se da prioridad a las comunidades rurales con las tasas de pobreza más altas, en particular a las aldeas ubicadas en las zonas 1 y 2 del mapa de pobreza. El Zakat se distribuye semanalmente a las familias necesitadas. La organización responsable de la gestión del fondo de Zakat supervisa el calendario de distribución. El Zakat se asigna a las familias pobres, es decir, a aquellas cuyos ingresos están por debajo o cerca del umbral de pobreza reconocido internacionalmente. El Zakat se distribuye progresivamente, en función de los ingresos del fondo, primero a los necesitados de la primera zona, luego a los de la segunda, y así sucesivamente. Hombres y mujeres que cumplan los requisitos pueden recibir el Zakat aun si pertenecen a la misma familia. En cuanto a la Sadaka, caridad, las donaciones se distribuyen directamente a las personas o se depositan en el fondo de Sadaka. El fondo de Sadaka distribuye donaciones todos los viernes por la mañana cerca de las mezquitas. También se encarga de supervisar y monitorear la distribución, tanto en zonas rurales como urbanas. La cantidad semanal de limosna por persona se establece en 7 dirames de plata en zonas de ingresos medios, 14 dirames en zonas de ingresos altos y 21 dirames en zonas de ingresos muy altos. Cabe destacar que un dinar equivale a 4,25 gramos de oro puro y un diram de plata a 2,975 gramos de plata. Cada beneficiario recibe una tarjeta que se escanea con cada pago. Nadie puede recibir sadaka más de una vez en un mismo viernes. Las condiciones para otorgar el zakat no se aplican a la sadaka. Está permitido recibir tanto el zakat como la sadaka el mismo viernes. También está permitido dar sadaka a no musulmanes, siempre que sean monoteístas. Mendigar o solicitar sadaka está prohibido fuera de los viernes. Asimismo, está prohibido utilizar a niños pequeños para recolectar sadakats. En el sector asegurador, considerado una industria rentista que enriquece a un pequeño grupo que se ha ganado la vida con la cobertura contra riesgos o pérdidas a menudo improbables, se abolirán los contratos de seguro de automóvil y las pólizas dejarán de ser obligatorias tanto para vehículos particulares como para vehículos comerciales de uso profesional.
Además, se eliminarán las inspecciones obligatorias de vehículos. Cabe destacar que la eliminación de estas inspecciones no exime en ningún caso al conductor de su responsabilidad civil en caso de accidente. Se creará un fondo denominado Fondo de Solidaridad Vial que cubrirá los costes de reparación de los daños causados por todo tipo de accidentes de tráfico, con excepción de los accidentes que resulten en lesiones corporales a terceros o causados por una infracción del Código de Circulación, un fallo técnico del vehículo o el incumplimiento de las normas de seguridad y robustez vehicular. El Fondo de Solidaridad Vial se financia con los ingresos del impuesto de circulación, según las siguientes condiciones: un aumento significativo de los impuestos sobre los vehículos grandes y de lujo, propiedad de particulares adinerados. Los impuestos sobre los vehículos medianos se mantienen sin cambios. Los vehículos ligeros están exentos del impuesto de circulación. Todos los contratos de seguro suscritos por el Estado quedan rescindidos y no se renovarán. En cuanto a los contratos de seguro suscritos por personas físicas y jurídicas, los contratos vigentes mantendrán su vigencia hasta su vencimiento, mientras que se incrementarán los impuestos sobre los nuevos contratos. En cuanto a los fondos de pensiones y el seguro médico, todos los tipos de planes de pensiones pasan a ser opcionales, tanto en el sector público como en el privado. Se suspenderán todas las deducciones salariales para garantizar el pago íntegro de los salarios a los empleados sin deducción alguna. La situación de todos los jubilados se regulariza mediante el pago del capital retenido pero no pagado, con prioridad para los empleados de mayor edad y los jubilados. Se elimina la edad legal de jubilación, lo que permite a cualquier empleado trabajar en todos los sectores de la administración y las empresas públicas hasta que manifieste voluntariamente su deseo de dejar su puesto, presentando una solicitud de dimisión al menos 3 meses antes de la fecha prevista de salida. Los beneficiarios y herederos también pueden beneficiarse de este nuevo sistema. Quienes se jubilaron antes de la fecha de abolición del sistema de pensiones tendrán la opción de permanecer en el sistema anterior o solicitar la transferencia al nuevo y recibir el saldo de su capital de pensión. El Estado movilizará todos los recursos disponibles para garantizar el éxito de esta operación y seguirá apoyando a los jubilados brindándoles atención médica gratuita y todos los demás servicios de salud. Además, los jubilados que deseen reincorporarse a la función pública tendrán la oportunidad de regresar a sus puestos anteriores o de acceder a nuevas funciones. En el ámbito de la mejora del poder adquisitivo, se unificarán los sistemas de salarios y bonificaciones por rendimiento, integrándolos en el salario base. Se implementará un aumento salarial general basado en la mejor remuneración que se ofrece actualmente en la función pública. En este sentido, y en el marco del nuevo estatus administrativo del Estado del Califato, el sistema salarial se establecerá en 3 niveles. El primero recibirá 13 dinares de oro al mes, el segundo 10 dinares y el tercero 7 dinares. Se reducirá el impuesto sobre la renta con miras a su eliminación total. Se abolirán las transferencias bancarias de salarios. Los salarios se pagarán íntegramente en efectivo, sin deducciones. Se instituirán los pagos semanales de salarios. Se eliminarán las cotizaciones a pensiones y las sumas ya deducidas se reembolsarán a sus beneficiarios. Se eliminarán las cotizaciones a las mutuas y el seguro médico. Los jubilados tendrán la opción de reincorporarse al trabajo o permanecer en el sistema anterior. Se establecerá una agencia de préstamos sin intereses. Se creará un fondo de zakat, junto con una agencia encargada de su distribución en poblaciones rurales pobres. Se creará un fondo de sadakat, junto con una agencia responsable de su distribución en zonas rurales y urbanas, especialmente frente a las mezquitas. El viernes se designará como el Día de la Sadaká. Se creará un fondo de jizya para los residentes extranjeros. Se adoptarán medidas para estabilizar y reducir los precios y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares mediante el establecimiento de márgenes de beneficio para los proveedores, la eliminación del impuesto valor agregado IVA sobre bienes esenciales como alimentos, combustible y gasolina, la creación de un fondo de seguridad vial, el aumento de los impuestos sobre automóviles de lujo y la asignación de los ingresos a este fondo, la eliminación del seguro obligatorio de automóviles, y la eliminación del requisito de certificado de inspección vehicular. Se introducirán carreteras, transporte público y estacionamiento gratuitos, servicios de salud gratuitos, incluyendo consultas médicas, exámenes, pruebas y medicamentos, educación gratuita, en todos los niveles, así como transporte escolar, facturas de agua gratuitas de inmediato y facturas de electricidad progresivas. Asistencia mensual para grupos sociales vulnerables como mujeres casadas, divorciadas y viudas. Asistencia mensual para otros grupos vulnerables y sus familias dependientes, como huérfanos, ancianos, personas con discapacidad, niños de la calle y personas sin hogar. Subsidios de vivienda,
incluyendo los 6 categorías de subsidios disponibles para cualquier persona que lo solicite. Autopistas gratuitas y eliminación de peajes. Transporte público gratuito, incluyendo todo tipo de trenes y autobuses tanto en zonas urbanas como rurales. Eliminación de las siguientes deducciones salariales. Contribuciones a pensiones, contribuciones a seguros mutuos, reembolso de préstamos y primas a seguros. Eliminación del impuesto sobre la renta para los asalariados del salario mínimo. Eliminación de subsidios a bienes. Derogación de los programas de ayuda directa existentes. Eliminación de impuestos a vehículos ligeros. Eliminación del seguro obligatorio de automóvil. Eliminación del requisito de presentar un certificado de inspección vehicular. Cese de las exportaciones de alimentos para satisfacer la demanda interna y reducir la inflación. Suspensión de las importaciones de bienes hasta la publicación de la lista de excepciones. En el sector del transporte, el Estado se compromete a garantizar servicios de transporte público gratuitos y de alta calidad, sin discriminación social y territorial. El Estado se compromete a garantizar progresivamente la gratuidad de los servicios esenciales como la telefonía fija, el agua potable y la electricidad. Dado que a cambio del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las personas en virtud de la Carta de la Familia, el Estado se compromete a satisfacer todas sus necesidades económicas y sociales, en particular las de los grupos vulnerables, aliviando su sufrimiento mediante programas de protección social y adoptando todas las medidas necesarias para asegurar una distribución equitativa de la riqueza y los frutos del desarrollo, así como la erradicación total de la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la ignorancia. Este compromiso incluye brindar asistencia financiera, aliviar el costo de la vida, reducir las desigualdades sociales y regionales y estimular el comercio, la industria y la economía. El Estado se compromete a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios sociales en materia de salud, educación, vivienda, empleo, transporte y servicios esenciales para todos los ciudadanos. Este objetivo se logrará mediante aumentos salariales, reducciones de impuestos y una mejora del poder adquisitivo, mediante la reducción del costo de la vida. El Estado también proporcionará 6 tipos de asistencia de vivienda, ayuda excepcional para padres, ayuda para familias ejemplares y acceso gratuito a servicios esenciales. Además, ofrecerá oportunidades de empleo a jóvenes desempleados, apoyará a futuras cónyuges con 2 tipos de asistencias de vivienda, una asignación mensual sustancial para la esposa, además de la pagada por el esposo, y dotes mayores y garantizadas. También se otorgará una asignación especial para la dote a los recién casados, junto con oportunidades de empleo para parejas desempleadas. El Estado también garantizará educación gratuita y de calidad, y acceso a una atención médica de excelencia. Se fijarán los precios de los bienes vendidos al por mayor y al por menor en los sectores industrial y comercial. Lo mismo aplicará para los precios de los servicios prestados al Estado, al sector privado y a los consumidores, de acuerdo con la lista de precios de bienes y servicios en estos 3 sectores. Se fijarán los márgenes de beneficio en la venta de bienes, tanto al por mayor como al por menor, en los sectores industrial y comercial. El mismo procedimiento se aplicará para los márgenes de beneficio de los servicios prestados al Estado, al sector privado y a los consumidores, de acuerdo con las regulaciones que rigen los márgenes de beneficio en los sectores mencionados. Se crearán empleos en el sector público según sea necesario. Se establecerán polos industriales para industrias, oficios y artesanías modernas a fin de generar empleo. Se crearán zonas de desarrollo empresarial. Se desarrollarán zonas turísticas y se fomentará el turismo comercial, el turismo de compras y el turismo de masas. Se resolverá el problema de los espacios comerciales vacíos y sin uso, y estas propiedades se desarrollarán para fines comerciales. Se abolirá el sistema de licencias. Se eliminarán los obstáculos a la pesca de alta mar para reducir el desempleo juvenil. Se eliminarán las barreras de entrada al sector del taxi. Se abolirán todos los sistemas de licencias terrestres y marítimas. Se revocarán las licencias de taxi independientemente de su tamaño y se prohibirá su uso. Se prohibirá a los titulares de licencias transferirlas, arrendarlas o cobrar por ellas. Los sistemas de taxi, tanto pequeños como grandes, se fusionarán en uno solo. Se eliminarán las restricciones y barreras de entrada al sector del taxi, en particular las que afectan a los jóvenes desempleados que buscan trabajo. Se prohibirá el uso de taxis a cualquier persona que no sea su legítimo propietario. Se revocarán las licencias y permisos de pesca de alta mar. Todos los acuerdos de pesca celebrados con países o entidades extranjeras que han saqueado los océanos durante años serán suspendidos.
La pesca de alta mar está prohibida para las empresas privadas, mientras que está permitida para los particulares, siempre que cumplan con las normas sobre tipo y tamaño de embarcaciones, cantidades y especies de peces autorizadas. Se cancelarán las licencias de operación de los grandes autobuses interurbanos. La operación de estos autobuses quedará suspendida hasta nuevo aviso.